Hola, ¿cómo va? Aquí os traigo el primer vídeo de pronunciación. Hoy vamos a ver la diferencia de varias letras. Empezamos con las letras B y V. Mucha gente me ha preguntado si la V española se pronuncia igual que la V inglesa. La V inglesa es más parecida a la F, v. Pero en español el sonido de la V inglesa no existe. La V y la B se pronuncian exactamente igual. Vamos a ver los ejemplos. Boca, ventana, abuelo, uva. Es un caso parecido a la AI y AE del coreano. Yo no sé cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra. Tenemos que aprender la palabra. Una vez la aprendáis, ya sabréis qué letra utilizar. Vamos con las siguientes letras, la L y la Y. Antes la Y se llamaba Y, pero la Real Academia Española cambió el nombre a Y. Realmente sí que hay diferencia entre la L y la Y, pero es una diferencia tan pequeña que os recomiendo utilizarla por igual. Ejemplos con la letra L. Llave, calle, olla. Ejemplos con Y. Yo, payaso, rey. El problema llega cuando se junta la L y la I. El sonido I sale directamente, mientras el sonido L, alargaremos la lengua hacia la parte de arriba de la boca. Hay una cosa que tenéis que saber, la L y la Y en otros países se pronuncia diferente. Estoy pensando en hacer un vídeo con estas pronunciaciones, pero ya será a un nivel avanzado. Pero no os preocupéis, os entenderán igual, lo hagáis como lo hagáis. Y terminamos con una letra muy fácil de entender, la H. Ya os comenté que esta letra no tiene pronunciación. Vamos a ver los ejemplos. Hola. Ahora. Os lo explico otra vez para que no os confundáis con el inglés. Para el sonido de la H inglesa ya tenemos la J española. Ja, je, ji. Y eso es todo por hoy. Espero haber contestado todas vuestras preguntas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no dudéis en compartirlo con vuestros compañeros que también aprenden español. Adiós y hasta pronto. Vale, ponte. ¿Listo?